¿qué tal? Buenas tardes, último día de la semana. Después de una semana que hemos estado leyendo la epístola a los Gálatas, que hemos estado metiéndonos después de hace mucho tiempo que no estábamos así leyendo una de las cartas de Pablo, y que creo que estamos avanzando en esto de la buena lectura. Gracias a la lectura, no a nosotros, sino al hecho de estar desmenuzando, saboreando, descubriendo en esta carta que yo personalmente la tenía por sus temas doctrinales, por los famosos versículos, que ya vimos uno, Gálatas 2:20, y nos falta otro, pero no tanto por la vida personal de Pablo y por todas las cosas que él va contando y por la manera en que él toma la enseñanza. No es la enseñanza fría de un maestro, de un pastor misionero como era él, sino está muy involucrado, cuando se enoja y les dice necios o insensatos en las otras traducciones, pero cuando da toda esa sensación de que se desespera al ver que las iglesias de esa zona de Galacia, en el centro del Asia Menor, estaban cayendo con el tema de los judaizantes. Hago un poco un repasito, y que eso les estaba afectando a lo que vamos a ver hoy, que aparece una nueva idea acá. Pero, como siempre, vuelvo un poco atrás. Ayer terminamos en el versículo 20 del capítulo 4, ¿sí? Pero esta misma, ese último párrafo es un párrafo desde el 12 que vuelve otra vez a hablar él personalmente, ¿no? Que pareciera que dijera, ¿cómo me hacen algo a mí? Algo así. Y entonces fui a otra versión, a la llamada versión popular, Dios habla hoy, que yo tengo un Nuevo Testamento, con la traducción Dios habla hoy, y quiero leerlo porque esta es una traducción así muy sencilla, muy tipo conversada, ¿no? Sobre todo, bueno, mucho más este pasaje, pero es una de las que tiene el lenguaje más fácil de entender. No solo el lenguaje, sino la construcción de las oraciones y todo. Es muy linda la versión popular. En un tiempo era tan famosa, todos teníamos alguna, yo la regalé y ya no la tengo más. Habíamos terminado, a ver, espero dónde estaba la frase esta desde el 12, y habíamos terminado en el 20, donde decía, porque lo que están haciendo me tiene perplejo, ¿sí? Es decir, esa palabra, así, no entiendo nada, ¿qué es lo que hacen? Bueno, leo en la versión popular 4, desde el 12, donde dice, hermanos, les ruego que sean como yo, porque yo me he vuelto como ustedes. Eso se llama identificación. No es que me hayan causado ustedes ningún daño. Como ya saben, cuando primero les prediqué el Evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Este es otro tema, que no lo hemos visto así, tan descarnadamente, tan abiertamente. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. Los comentaristas piensan que por ahí esta enfermedad de la que él habla era la que en 2 Corintios 12:9 dice que le pidió al Señor que 3 veces se la quitara, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿sí? Pero, porque es la única 2 veces que habla, acá habla de enfermedad, y en 2 Corintios se hablaba de un aguijón en la carne, lo cual puede interpretarse como una metáfora hablando de una enfermedad. Pero acá lo que habla es que los Gálatas
lo recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Por eso los comentaristas dicen que puede haber sido una enfermedad en la vista. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Esa gente, esos que los quieren dar vuelta a la doctrina cristiana, tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros. Él está hablando de los misioneros, de los pastores que le habían dado el Evangelio, para que luego ustedes se interesen por ellos. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones, y que sea siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes. Hijos míos, miren qué expresión cariñosa, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Como si fuera otra vez como cuando los evangelicé por primera vez, para hablarles, ojalá estuviera yo ahora mismo para hablarles de otra manera, pues yo no sé qué pensar de ustedes. Es la misma frase que la nueva versión tradicional traduce como que me han dejado de perplejos, me tienen perplejos, o sea, no entiendo qué pasa, ¿no? Y acá no sé qué pensar de ustedes, ¿sí? Está diciendo lo mismo. Qué interesante es el ver distintas traducciones porque nos ayuda a quedarnos pensando. Es decir, es un trozo Gálatas 4 del 12 al 20, que realmente es puro corazón de Pablo, inclusive diciendo, ojo, fíjense con esa gente que se acerca a ustedes y que no tiene buenas intenciones, que quiere pervertir la enseñanza cristiana, ¿sí? Bueno, me di el gusto de leer un pedacito en otra traducción y algunos otros pasajes puedo... que nos den otra miradita al pasaje que estamos leyendo. Bueno, vuelvo a la nueva versión internacional, porque en el versículo 21 vuelve el maestro y vuelve acá con una figura del lenguaje. Es decir, evidentemente está tratando de que ellos entiendan este tema de que la fe, la justificación y lo que Cristo quiere y lo que Dios quiere es que lleguen a Dios por la fe, no por las obras, que las obras no les tuerzan, no les tuerzan el verdadero evangelio. Y que sepan que son hijos de Dios. Con eso comienza el 4, ¿no? El 4 era el que comienza diciendo, no, antes del 4, 3:26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la certeza primera. Bien. En el 21 vuelve otra vez al pasado, porque para Pablo, para su formación de fe, su formación doctrinal, siempre vuelve a Abraham, muchas veces vuelve a Abraham, vuelve al comienzo. Pasó lo mismo en Romanos, aparentemente, creo que lo dije ayer, primero escribió Gálatas y después escribió Romanos, y en Romanos es donde todo este tema de la justificación de la fe, basados en Abraham y en lo que Dios le prometió a Abraham, lo ha trabajado muchísimo. Vamos acá a Gálatas 4:21. Díganme ustedes los que quieren estar bajo la ley. Empieza la argumentación de nuevo. Pregunta, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Ojo que la ley era lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, ¿sí? En este caso está hablando del libro de Génesis porque vuelve a Abraham. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre?
El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Acá retomamos la idea que Pablo la trabajó en el capítulo anterior, lo de la promesa, era lo que valiera la promesa. Ahora, yo dije, bueno, a lo mejor no todos se acuerdan o nunca leyeron Génesis para entender eso. ¿Cómo es que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otra de la libre? ¿Sí? Me vengo a Génesis 16 y leo unos pedacitos nada más, pero muy interesantes para ver en toda esa historia, muy primitivo el relato, pero bueno, los hechos que habían pasado. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Ya tenían la promesa, ya tenían la promesa que iba a tener un hijo, pero Sara era un tanto testaruda. O quizás ansiosa. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. La historia sigue que quedó embarazada la esclava y que, como pasa con los humanos, estos eran seres humanos iguales. La esclava empezó a mirarla a Sara, a Sarai se llamaba, todavía Dios no le había cambiado el nombre, a Sarai con cara despreciativa. Mirá, yo me embarazo y vos no. Cosa muy humana. Entonces, Sarai de nuevo a Abraham a cargarle, ¿no? Tú tienes la culpa de mi afrenta, como si no hubiera sido que la idea fue de ella. Bueno, echa a... no es la hecha, la trató tan mal que Agar, la sierva, se escapó al desierto. Y entonces, tan interesante la manera que los escritores de esta historia fueron mostrando al Señor. Y dice que un ángel del Señor, voy a leer un poquitito nomás, ángel del Señor se acercó y le preguntó a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai. Y entonces esta es la indicación de Dios. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Es la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, del descendiente de ellos dos que tenía que tener. Pero le hace la misma promesa a la esclava. Y entonces, acá en esta traducción, lo que el ángel le dice lo tengo en forma poética. Le dice, estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Después volvió, después nació Ismael, después el Señor volvió a confirmar la promesa, y Sara quedó embarazada de Isaac. En el versículo 19 del capítulo 17, Dios le dice de nuevo a Abraham, es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perfecto. En cambio a Ismael ya te he escuchado porque Abraham estaba con problemas con el tema de Ismael. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será un padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Acá, bueno,
muy interesante, hay que leer todos estos capítulos de Génesis, ¿eh? Tenía 13 años ya, después ahí van a ser, 13 años tenéis mal. El resto de la historia, o sea, Dios no desprotegió a esa esclava que no tuvo la culpa de haber tenido ese hijo que no era el hijo de la promesa. Ahora, lo interesante de la raza humana es que se considera que Ismael fue el padre del pueblo árabe. De manera que tantos años después seguimos teniendo conflictos entre esos dos pueblos por los errores de los hombres, por querer hacer cosas que no están con el propósito de Dios. Y algo de eso se escucha decir mucho en estos días. Bueno, entonces vuelvo a Pablo. A ver, ¿y Pablo qué sacó de esto para decirle acá a los Gálatas? Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Es decir, había dos hijos, uno hijo de la esclava, nacido por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa, y en el 24 acá Pablo desarrolla su exposición. Puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos, porque los de Egipto, los israelitas de Egipto, eran esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. ¿Qué esclavitud? ¿La de los babilonios? No. Ahora, cuando Pablo está escribiendo, están bajo el imperio romano. No son libres, de la misma manera que no lo fueron en tantos años desde el Antiguo Testamento, vuelven a estar esclavos. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Esto sí que es una figura del lenguaje. Esto se llama alegoría. Alegoría es una representación que tiene, que la parte a la cual se aplica esa representación, en este caso de una historia real de los comienzos del pueblo de Israel, en forma simbólica. Y está diciendo que entonces que Sara, el hijo de Sara, iba a representar a la Jerusalén libre. Esa es nuestra madre, porque está escrito, y acá no lo vamos a leer porque es tal cual del famoso capítulo 54 de Isaías, tan conocido, tan lleno de versículos hermosos. 54:1 dice, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. ¿Sí? Y bueno, el desarrollo de Isaías en ese capítulo es muy hermoso y tiene muchos temas. De manera que Pablo, acá, siglo I, toma lo que Isaías decía en el siglo VIII a.C., y lo aplica diciendo, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, porque dice que lo despreciaba, lo cargaba. Miren si Isaac era flacucho y narigón, no sé. El hijo de Agar, Ismael, dice que se burlaba, dice en Génesis, de Isaac. Así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Finalmente, la esclava Agar fue nuevamente echada por Abraham, que siempre obedeciendo a Sara, le dio un odre de agua, le dio pan para que se fueran, porque ya era imposible vivir con las dos mujeres y con los dos hijos. Y después Dios
nuevamente volvió a acercársele a Agar, la llevó a un oasis, eso todo está en Génesis, para que pudieran sobrevivir porque ya estaban a punto de morir. Y dice que Ismael se casó después con una, creo que era egipcia. Bien, y de ahí siguió el camino para el pueblo árabe. Entonces, la escritura dice, echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, después de esta alegoría, la representación mostrando lo que simbolizaba, Pablo termina el capítulo diciendo, así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para decir que, y acá no terminó un capítulo, ya sabemos que estas divisiones la pusieron para que fuera más fácil leer, pero sigue Pablo, A ver, lo leo juntos, sin separar. 4:31 con 5:1. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Toda esa explicación de este maestro que le gustaba desenrollar los temas y volver atrás a la historia y volverles, está diciendo, ustedes son libres en Cristo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá para nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley, porque claro, era una manera de reconocer que estaban aceptando el viejo pacto que Dios hizo con Abraham. Los circuncidados eran los israelitas que seguían la línea del pueblo elegido, el pueblo de Israel, pero ahora no era que estábamos bajo el nuevo pacto, eso les está diciendo. Aquellos que de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, bueno, por eso no era que habían agregado, no, era como, quizás no había pasado todavía, no habían abjurado de la fe cristiana, pero se estaban deslizando y le dice, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Tengo la sensación con toda esta enseñanza, de todo esto, que los está agarrando el cuello para que entiendan, para que vean que era tan serio este tema. Volver otra vez al viejo pacto de la ley, de los cumplimientos y de todo eso, habían perdido, corrían el peligro de perder la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, ya lo había dicho antes, ¿no? El Espíritu Santo y la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Por ahí dice al pie de mi Biblia que una de las pocas veces que Pablo en esta carta habla de futuro, de la escatología, de las cosas que van a venir del futuro, en general está hablando del pasado con el presente, pero acá está diciendo, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Ya dijo, a ver, no nos confundamos, ya dijo que somos justificados por la fe. Aceptamos a Jesús y por la fe llegamos a ser, la fe, el arrepentimiento, llegamos a ser justos delante de Dios. Ya está. No necesitamos hacer las obras de la ley para ser aceptados como hijos de Dios. Por eso la palabra más importante de este capítulo es la palabra libertad. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Va agregando algo, ahora aparece el amor. Ya habló de la gracia, bueno, habló de la fe, habló de la gracia, habló de la libertad y ahora habla del amor. Ustedes estaban corriendo, bien, acá vuelve otra vez el pastor personal, cariñoso.
Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigador no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Dios los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Sí? O sea, un poquito que se metan ahí la duda. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Claro, los israelitas, ese tema de la cruz querían imponer, los judaizantes, perdón, estos que querían imponer de nuevo la circuncisión y el antiguo pacto, la cruz de Cristo incomodaba. Por eso les está diciendo, ¿qué pasó? Que se volvieron atrás. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Esto yo tenía por ahí, esto es una palabra dicha con sarcasmo, con una ironía así amarga y dura. Si están tanto con la circuncisión, mutilarse del todo. Les hablo así, hermano. Me encanta, me encanta. Pablo se muestra todo, todo su corazón, todo lo muestra. Ahora vuelve otra vez la manera. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Acá está si uno tuviera que ir subrayando, acá están las verdades centrales. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Sí? Ojo, él dice, no estoy hablando de libertad para que después vuelvan a hacer cualquier cosa como antes de conocer a Cristo. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Acá parece Primera de Juan. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, es fantástico, si uno tuviera que hablar, es decir, resumir todo estas largas enseñanzas de Gálatas hasta ahora, hasta 5:14, pero finalmente los está llevando a que reconozcan que tienen la libertad en Cristo, que esto se tiene que manifestar en una actitud de servicio unos a los otros. Y termina diciendo la otra gran verdad. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿Qué había que cumplir? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cierra esta argumentación, ahí de nuevo les da. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les mostró el error. Les mostró quiénes eran los que los hacían, no con nombre y apellido, pero dónde venía la cosa que los estaba haciendo dudar y equivocarse. Y los va llevando, les va mostrando el Antiguo Testamento para ver la libertad, la gracia, y terminan con el amor. Pero nos falta de terminar este capítulo 5, ahora viene el otro maravilloso versículo de Gálatas, y después es bastante cortito. Así que en la próxima, que será ya el lunes, vamos a terminar con Gálatas. Espero que se sientan animados para volver a leerlo, porque nos ha costado. Así que volver a leer todo el libro y lo vamos a disfrutar y terminar todo el libro, toda la carta considerada libro dentro de la Biblia. Que tengamos un excelente fin de semana, que el Señor nos guíe en todo. Tenemos muchas perspectivas con palabras del Pastor Carlos para sábado y domingo, y nos encontraremos en los cultos. Y acá, en Abrir la Biblia, nos volveremos a ver el lunes si Dios quiere. Que el Señor los bendiga.